¿correcto? Y solo es la inervación extrínseca la que tiene simpático y parasimpático. Acá no estoy hablando de simpático parasimpático. Lo único que hace esto es hacer que se contraiga el estómago o el intestino delgado. ¿Sí? Pero esto solo está presente en lo que es tracto gastrointestinal, no en lo que son glándulas. ¿Sí? No en lo que son glándulas. De tal manera que si tengo lo que es el intestino delgado, al intestino delgado yo le voy a hacer un corte transversal y voy a ver lo que es un orificio central, ¿sí? Y lo que son sus paredes. Este orificio central se denomina lumen, ¿sí? Lumen. Y lo que son sus paredes va a estar formado por lo que son 3 capas. ¿Cuáles son esas capas? Una capa interna que se denomina mucosa, una capa, ¿sí?, media que se denomina muscular y una capa externa que se denomina serosa. ¿Sí? La capa externa, ¿qué se llamaba? Serosa. La capa interna, ¿qué se llamaba? Muscular. No, la interna, mucosa, perdón. ¿Y la capa media, qué se denomina? Muscular. Esta capa muscular se va a dividir en dos, una parte externa y una parte interna. Esta parte externa se denomina longitudinal y la parte interna se denomina circular. Entre estas dos hojas de la capa muscular externa e interna se encuentra el plexo mientérico de Auerbach. Y por debajo de la mucosa se va a encontrar ¿qué? El plexo submucoso de Meissner. Entonces, tengo la mucosa. Debajo de esto, ¿qué voy a encontrar? El plexo submucoso de Meissner. Debajo, ¿qué voy a encontrar? La muscular. Y la muscular tiene una parte interna y una parte externa. Entre estas, ¿sí?, voy a encontrar al plexo mientérico de Auerbach. ¿Sí? Y por debajo, ¿sí?, o por fuera, en este caso, la serosa. La enfermedad de Chagas, les dije que afectaba el sistema de conducción, ¿no es cierto? Específicamente la rama derecha. Acá, a nivel del intestino, afecta ¿cuál? ¿Esto o esto? Al plexo mientérico de Auerbach. De tal manera que ese intestino se va a poder contraer. No. Por lo tanto, se dilata. Patología conocida como megacolon. Megacolon. ¿Sí? El colon se expande, aumenta su diámetro. De lo que es 5 centímetros se aumenta hasta 15-20 centímetros. ¿Sí? Entonces, lo que se lesiona ahí es el plexo mientérico de Auerbach, que da la contracción de lo que son los músculos y la secreción de la mucosa, del submucoso de Meissner. Eso es inervación intrínseca. ¿Correcto? Professor, afetando essa com a Chagas, ela também afeta, no caso, a formação de muco? Quando ela dilata, ela também afeta a formação de muco ou não? Ah, muy buena tu pregunta. ¿La secreción queda afectada? No. Sigue produciendo. Lo que no va a poder hacer es contraer el músculo. ¿Por qué? Porque se anula el plexo mientérico de Auerbach. Aí assim que eu acho que eu perguntei isso, porque se ela dilata, ela não tem a capacidade, tem risco de aumentar a quantidade de Auerbach e descer nessa parte que está dilatada? No tiene la capacidad de contraerse, se dilata. ¿Sí? Pero produce secreción. Ese es el detalle. Secretina, gastrina son ejemplos de hormonas, control hormonal. En resumen, lo que quiero que entiendan es que las vísceras abdominales tienen 3 tipos de controles. Un control nervioso, que lo dividimos en extrínseca e intrínseca, y lo que es el control hormonal. ¿Conocen la ranitidina? ¿Han escuchado hablar de la ranitidina? Es un medicamento que actúa a este nivel, solo a este nivel. ¿Qué hace? Bloquea la gastrina. ¿Conocen el omeprazol?
¿Sí? Es un medicamento que bloquea todo esto. ¿Cuál es mejor? Omeprazol. Omeprazol. ¿Sí? Ahora, ¿qué hace la gastrina? Aumenta, ¿sí?, la secreción de jugo gástrico. ¿Qué hace la parte parasimpática acá? Aumenta la secreción de jugo gástrico. ¿Sí? Entonces, acá, bloqueando la gastrina, ¿qué hago? Disminuyo la producción de jugo gástrico. ¿Sí? Entonces, hay ciertas patologías donde se forma un tumor productor de gastrina. ¿Ahí qué le vas a dar? ¿Para qué le vas a dar omeprazol? Directamente le tienes que dar ranitidina. ¿Sí? Entonces, de acuerdo a la patología que ustedes tengan, van a utilizar diferentes medicamentos. ¿Sí? Lo mismo. ¿Conocen metoclopramida? ¿Sí conocen? No, la metoclopramida es la de cuál. Es lo mismo, actúa a todo este nivel. La domperidona solo actúa a estos dos niveles. ¿Cuál es mejor? Metoclopramida. ¿Sí? Professor, quem faz tratamento para H. pylori? A H. pylori, aquela bactéria. Helicobacter pylori. Tem que usar depois que quem faz o tratamento. Quantos dias de omeprazol? São. Preferible que hagas el tratamiento de 15 días y luego otros 15 días es solo omeprazol. Eu tomo por conta de la hernia, eu tenho Tienes que H. tomar. pylori. ¿Listo? ¿Puedo pasar eso? No. Sí, no. O sea que para la úlcera estomacal sería omeprazol. Omeprazol, uno de los medicamentos. Y además le tienes que dar antibacterianos. ¿Por qué? Porque la úlcera es producida por Helicobacter pylori. ¿Quiénes viven en Cochabamba? Supongo que todos ustedes. ¿Cierto? Sí. Ya están viviendo un mes. Todos ustedes ya tienen infección por Helicobacter pylori. Las aguas de Cochabamba tienen alta contaminación de lo que es Helicobacter pylori. Y si toman, ahí está el detalle, siempre y cuando hayan consumido agua, ¿sí?, no hervida. En Cochabamba sí o sí tienen que tomar agua hervida. ¿Sí? Ojo con eso. El Helicobacter pylori es una bacteria que se encuentra principalmente en lo que son aguas contaminadas, verduras no lavadas. Y eso genera úlceras. Las verduras ya estamos. Eu vim para o Brasil por conta que nós moramos em uma hacienda e nós temos poço. Você acha que é poço acá que habla, né? Nossa hacienda tem muitas minas. Aí nós buscamos água em la mina e colocamos em filtro de vaso. Mas todavia eu desenvolvi por conta, mesmo sendo filtrada de filtro, não? Tienes que hacer hervir. Sim. Aí eu tenho. Mas a água mineral não é problema. Tem, ¿Mineral? A No hay água problema. mineral eles mandaram. Agora eu tô falando. ¿Listo? ¿Vamos a empezar? Listo. Tengo lo que es la aorta abdominal. Esta aorta abdominal es continuación de lo que es la aorta torácica. Y esta continuación tiene un punto de límite. ¿Sí? ¿Cuál es la estructura que limita aorta torácica de aorta abdominal? Diafragma. Y el diafragma, ¿sí?, al ser atravesado va a formar un orificio. ¿Cómo se llama ese orificio? Ya. Hiato. Este hiato aórtico, sí, se encuentra a nivel de T12. Pero por el hiato aórtico no solamente pasa la aorta, sino también va a pasar lo que es el conducto torácico y lo que es la vena ácidos. ¿Sí? Son tres las estructuras principales. A veces pasa la hemiácidos, pero son tres las estructuras principales que pasan por lo que es el hiato aórtico. Un orificio que se encuentra a nivel del diafragma. ¿A nivel de qué vértebra? T12. ¿Sí? Y va a estar formada por una estructura, ¿sí?, que forma parte del diafragma, que es el Ahora, ¿por qué pilar? El diafragma simula lo que es un techo.
¿sí? Y los techos tienen pilares, ¿sí o no? Lo mismo sucede acá con el cuerpo humano. Tiene un pilar, pero específicamente tiene derecho e izquierdo. Y el derecho es el que va a estar formando, ¿qué? El hiato aórtico, ¿correcto? La aorta torácica tiene 5 ramas y lo que es la aorta abdominal tiene 8 ramas. ¿Cuáles son esas 8 ramas? Hago un corte transversal de lo que es la aorta y tengo lo que es esta imagen. Y va a tener ramas posterolaterales, ramas anterolaterales y lo que son ramas anteriores, que se dividen en grupos, que son las ramas parietales, las ramas viscerales pares y lo que son las ramas viscerales impares. ¿Cuántos riñones tienes, Adam? Rins. 2. ¿A qué grupo va a entrar? A lo que son viscerales pares. Entonces, acá tendré un ejemplo, las arterias renales. Tengo glándulas por encima de los riñones. ¿Qué arterias? Impares. No. Tengo glándulas encima de los riñones. ¿Qué arteria será entonces? ¿Cuáles? No, arterias suprarrenales. Arterias suprarrenales. ¿Y cuántos testículos tengo? 2. ¿Cuántos ovarios? 2. Por lo tanto, lo que son las arterias gonadales. ¿Sí? Gonadales, ¿por qué? Porque está viendo lo que son las gónadas. Puede ser masculina o femenina. Luego, tengo lo que son las arterias frénicas superiores y lo que son las arterias lumbares. ¿Sí? Frénicas superiores y lumbares, que son parietales. ¿Cuántos estómagos tengo? 1. Para el estómago, la arteria se denomina tronco celíaco. Para lo que es el intestino, tengo lo que es la arteria mesentérica superior y la arteria mesentérica inferior. Total, ¿cuántas ramas? 8. En 3 grupos: parietales, viscerales pares y viscerales impares. Ahora, les dije, donde hay arteria hay vena y donde hay vena hay nervio, la mayoría de las veces con el mismo nombre. Si tengo una arteria mesentérica superior, la vena, ¿cómo se va a llamar? Mesentérica superior. Y el nervio, Mesentérico. mesentérico superior. Pero este nervio tiene una característica que forma lo que son plexos. Por lo tanto, el plexo va a ser mesentérico superior y celíaco. ¿Sí? El que está alrededor del tronco celíaco es el plexo celíaco. Acá, mesentérico superior. Y acá, plexo mesentérico inferior. Acá, ¿qué plexo? Renales. Acá, ¿qué plexo? Gonadal. ¿Sí? Lo que es suprarrenal, ¿tiene plexo? No. ¿Esto tiene plexo? No. ¿Esto tiene plexo? No. ¿Por qué? Estos de acá tienen ramos comunicantes. Hay venas ali nesses plexos, nas artérias suprarrenales e artérias clínicas, ¿no? Acá sí, plexos. Ahora, estos plexos en conjunto se conocen como plexos periarteriales. ¿Por qué? Porque están en Son plexos que van a estar alrededor de lo que son sus arterias respectivas. ¿Sí? Entonces, en el examen yo les voy a preguntar, deme un ejemplo de plexo periarterial. ¿Qué me van a decir? plexo mesentérico. Uno, otro, Celíaco. otro, Renal. mesentérico inferior, renal, gonadal. Todos esos son plexos periarteriales. ¿Sí se entiende? Y los ganglios. ¿Qué ganglios será acá? Ganglios linfáticos. Acompanhando a entendeu? Celíaco. Celíacos. ¿Qué ganglios? Mesentérico Superiores. ¿Qué ganglios? Mesentérico inferior. Fácil. ¿Sí? Si ustedes conocen lo que es arterias, las venas es lo mismo. Los nervios es lo mismo. Y los ganglios es lo mismo. Aquí sí se cumple la regla. Aí não há câmbio de nome. No hay cambios de nombre. Vamos a ver un cambio de dirección, pero eso es después.
Ahora, estas son ramas colaterales. Lo que es la aorta se va a dividir en lo que son ramas terminales. ¿Cuáles son esas ramas terminales? La arteria ilíaca común. Y además una arteria pequeña, que va a ser la arteria sacra media. Ilíaca común derecha, ilíaca común izquierda. Y esas son ramas terminales. Entonces, ¿cuántas ramas terminales da? 2. ¿Y colaterales? 8. ¿Sí? ¿Dónde es que comienza? A nivel de T12. ¿Dónde es que termina? A nivel de L4. Doutor, onde fica a L12? Onde fica a L12? L12. Dos. En la parte media. ¿Por qué? Porque ¿dónde está comenzando? T12 y ¿dónde está terminando? L4. E que está em livros, eu estou mirando que tem ligamento arqueado lateral, cobre L4 quadrado lumbar estendinoso desde após transverso de L12. Eso lo vamos a ver cuando estudiemos diafragma. Já? Então eu estou olhando onde fica a L12. Después vas a hacer eso. Já. Dime. Essas duas são. Essa casa, a direita, as colaterais. Esas acá sí. Y esas de medio. Y esas terminales. Ilíaca común y sacra media. Si yo les pregunto en el examen, Oliver, nómbreme las ramas anteriores de la aorta abdominal, ¿cuál va a ser tu respuesta? Anteriores, no anterolaterales. Mesentérica superior, mesentérica inferior y el tronco celíaco. Vale decir, voy a tener acá un tronco celíaco, una mesentérica superior y lo que es una mesentérica inferior. A ambos lados de lo que es el tronco celíaco voy a tener lo que son ganglios. ¿Sí? Y estos ganglios tienen nombre. ¿Qué se llaman? Ganglios celíacos. Excelente. Ahora, ¿la aorta está por delante o por detrás de los cuerpos vertebrales? Por delante. Por lo tanto, estos son ejemplos de ganglios prevertebrales. ¿Sí? ¿Me dejo entender? Ganglios prevertebrales. Listo. Yo tengo el diafragma. Por encima de este, yo tengo lo que son ganglios paravertebrales. ¿Sí? Tengo lo que es T6, T7, T8, T9, T10, T11 y T12. Y ustedes recuerdan que tenían un nervio que comunicaba lo que es ganglios paravertebrales con ganglios prevertebrales. ¿Cómo se llamaba eso? No. Estos ganglios paravertebrales formaban el tronco simpático. Los ganglios paravertebrales se unían con los ganglios prevertebrales a través de ¿qué nervio? ¿Nada? Meio torácico. Para vertebrar. No.
Se está viniendo de los paravertebrales y se va a unir a lo que son los prevertebrales. ¿Qué nervio es? Ya les he puesto también acá su nombre. ¿Qué nervios serán, jóvenes? 5 puntos a la persona que me diga. Ilho hipogástrico. Craneais. Não, ilho hipogástrico. Tienen 5 puntos. Qual? Esplánico mayor, menor e imo. ¿Sí? El mayor, ¿qué es? D6, D7, D8, D9. El menor, D10, D11. Imo, D12. Y fíjense, el esplánico mayor está viniendo ¿de dónde? De los paravertebrales. ¿Dónde está terminando? En los celíacos. ¿Sí? Que son ganglios prevertebrales. ¿Correcto? Delante de la aorta, ¿qué voy a encontrar? Al esófago. ¿Y qué les dije? El esófago tiene un nervio en la parte izquierda y un nervio en la parte derecha. Vago izquierdo y vago derecho. Gira sobre su eje de tal manera que el vago izquierdo va a ir a formar el tronco vagal anterior y el vago derecho va a formar el tronco vagal posterior. La pregunta, por delante de la aorta, ¿sí? ¿Cuál de los troncos vagales voy a encontrar? Posterior. Posterior izquierdo. ¿Sí? El tronco vagal posterior. De tal manera que voy a encontrar el tronco vagal posterior y este tronco vagal posterior va a dar una rama para lo que es el ganglio celíaco derecho y para el ganglio celíaco izquierdo. De tal manera que estos ganglios celíacos tienen inervación simpática. Sí. ¿De dónde viene? Esplánico mayor. ¿Y la parasimpática de dónde viene? Del tronco vagal posterior. Ahora, voy a tener ganglios que van a estar alrededor de lo que es la arteria mesentérica superior. ¿Qué ganglio va a ser su nombre? Mesentérico superior. ¿Y acá? Mesentérico inferior. Mesentérico inferior. ¿De dónde le va a venir la simpática? Por lo tanto, el esplánico menor y el esplánico imo, ¿a qué plexo estarían? Al mesentérico superior. ¿Sí? De tal forma que el plexo celíaco es para la inervación del estómago y para el estómago entonces es D6 a T9 y mesentérico superior es para el intestino delgado, de tal manera que estamos hablando de T10, T11, T12. ¿Sí? T10, T11, T12 y acá T6, T7, T8, T9. ¿Correcto? Plexo celíaco y plexo mesentérico superior. ¿Y la parasimpática de dónde le va a venir? ¿De dónde le está viniendo? De los ganglios. Para los celíacos. O sea, Del tronco vagal posterior. Ahora, tengo ganglios paravertebrales. Estos son los torácicos. Tengo ganglios paravertebrales, que van a ser los lumbares. ¿Y esos lumbares van a dar ramas? Sí. Y esas ramas se van a denominar esplácnicos. ¿Pero qué esplácnicos? Vísceras do intestino, professor? Vísceras dos intestinos? Los esplácnicos lumbares se originan en lo que son los ganglios paravertebrales, ¿sí? L1, L2. ¿Y estos? ¿Sí? ¿Dónde van a terminar? En el plexo mesentérico inferior. Mesentérico inferior. Luego, en la parte inferior voy a tener nervios. ¿Sí? Y esos nervios son
S2, S3, S4. Estos nervios van a dar ramas y esas ramas se denominan esplácnicos. ¿Pero qué esplácnicos? Pélvicos. ¿Y los esplácnicos pélvicos dónde van a ir? Al plexo mesentérico inferior. ¿Y esto? ¿El plexo mesentérico inferior se ve en el cadáver? Sí. Yo les voy a preguntar, ¿de dónde viene la parasimpática? ¿Y estos de dónde vienen? Ojo que acá estoy hablando de nervios, no de ganglios. ¿Y la simpática de dónde viene? Esplánicos lumbares. ¿Qué ganglios? L1, L2. ¿Sí? Ustedes recordarán que parasimpático es cráneo, el nervio vago, sacro, S2, S3, S4. Y recordarán que el sistema simpático es tóraco, lumbar. ¿Sí? Torácicos y lumbares. ¿Correcto? Y por último, voy a tener un plexo que se encuentra por delante de la bifurcación, que se va a denominar plexo hipogástrico superior. ¿Y este plexo hipogástrico superior, de dónde le llega la parasimpática? Lo mismo, los esplánicos pélvicos, pero a través del mesentérico inferior. Excelente. Y la simpática, de lo que es también el plexo mesentérico inferior, pero que venía de lo que son los esplánicos lumbares. Este plexo hipogástrico superior es importante para la inervación de lo que son vísceras pélvicas. Y esto, que es el plexo celíaco, es importante para lo que son vísceras abdominales. ¿Pero qué tipo de inervación va a dar? Extrínseca. ¿Sí? Extrínseca. Y al celíaco está en relación exclusiva con lo que es el mesentérico superior. Y el hipogástrico superior está en relación con lo que es el plexo mesentérico inferior. ¿Se entiende, Alejandra? Los ganglios del tronco celíaco son los linfáticos. Ganglios linfáticos del tronco celíaco. Estos son ganglios nerviosos. Son los ganglios celíacos. Y acá los linfáticos, sí, ganglios linfáticos celíacos. Professor, então aqui perto da doutorado, o plexo seria o plexo seria até que perto do doutorado que vai narrar, porque aqui na mula, né? Já não é mais o plexo celíaco. Por eso, el plexo celíaco tiene simpático y tiene parasimpático. Este plexo celíaco es para la inervación de estómago, ¿sí? Para la inervación de vaso, de páncreas. ¿O a nivel de qué vértebras se encuentra? Me estás preguntando. El plexo celíaco se va a encontrar a nivel de L12 y L1. Eso es a nivel de vértebras. Pero cuidado que te confundas con lo que es el origen simpático y parasimpático. Plexo celíaco, ¿y este qué plexo era? Mesentérico superior. ¿Y este qué plexo? Inferior. Porque esses nervos expandem. Y ese inferior se comunica con el hipogástrico superior. Eso jamás se olvida. ¿Y el mesentérico superior se comunica con qué? Con el celíaco. Porque esses nervos expandem com o elminoíno também não vai no plexo celíaco. Por eso. De esos, ¿cuál va al plexo celíaco? Solo el mayor. Pero ahí está, pues. Solo el mayor. Pera lá.
Y el menor y el imo, ¿dónde terminan? Mesentérico En el mesentérico inferior. superior. Por eso, lo que te estoy diciendo, el celíaco es para el estómago, páncreas, y el mesentérico superior es para el intestino delgado. Para el intestino delgado, ¿de dónde viene entonces? T10, T11, T12. Y para lo que es estómago, T6, T7, T8, T9. ¿Sí? Y para lo que es intestino grueso, que sería el plexo mesentérico inferior, ¿de dónde viene el simpático? Y el parasimpático. Esse 2, 3 e 4. Sacros. Quien me está entendiendo esto, luego se va a reír de lo que es inervación de vísceras abdominales, porque es repetir solamente. Yo directamente les voy a hablar de un mesentérico superior y ustedes ya saben, de un mesentérico inferior y ya saben, ¿sí? De un renal. El renal, ¿sí?, es la prolongación del plexo mesentérico superior. Esto se va a prolongar y va a formar lo que es un plexo renal. Además, un plexo testicular. Pelas ramas das vísceras caem. Estos son los más importantes, por eso les puse inervación extrínseca, solo dos, ¿no es cierto? De ahí es que se van a desprender renal, testicular, por ejemplo. Listo, los que han terminado de copiar, como se vuelven a hacer. Professor. Então, quando ele está sendo começar a regular,